Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo, a un nuevo podcast. Mi nombre es Santiago y acá estamos, seguimos. ¿Cómo estás, bestia parda? Licenciado en la materia, rector de la vida. ¿Cómo dice que te va con esa parcialada final? Nosotros acá estamos dándole guerra, batalla campal al delito de violencia doméstica. Eso es lo que vamos a hacer hoy, porque sí, penal se viene y se viene fuerte el viernes, ¿Viernes cuánto? A ver, viernes 27, si no le erro. Ahí estaremos. Muy bien, damas y caballeros, tomen asiento, prepárense, mate en mano, hermanos, que vamos a arrancar. Delito de violencia doméstica. Muy bien, mi gente. Primero que nada, cuando referimos a este delito, estamos refiriendo a un delito que tuvo muchas modificaciones en el Código Penal. En el Código Penal cambió el artículo 321 bis en su contenido hace muy poco tiempo, y hubo modificaciones en el ordenamiento jurídico porque en el 2002 se creó una ley, la ley 1714, que vino a establecer conceptos sobre la violencia doméstica y estableció otros criterios relacionados con la jurisdicción, jueces, legitimación, etc. Aquí entonces que vamos a hacer un recuento de los instrumentos jurídicos importantes para tenerlos en cuenta frente a este contexto de violencia doméstica. La ley 17514, 16707, 17014 y 15164. Además, en cuanto a derecho internacional refiere, Convención Belém do Pará. Sin embargo, nosotros vamos a tomarle la mano a esta 17514, que es puntualmente la de violencia doméstica, y acá vamos a comenzar con la salsa. Bueno, en primer lugar, la 17514 no es una ley penal, pero construye la base del delito de violencia doméstica en sí mismo. Violencia doméstica sería, al menos por lo que define dicha ley, toda acción que menoscaba los derechos de una tercera persona. Cualquier medio es sustentable para poder provocar o limitar el ejercicio de los derechos humanos. Acá se también remarca los vínculos. ¿Qué son los vínculos? Bueno, los vínculos son una relación que se entable entre determinadas personas. El legislador entiende para que haya violencia doméstica tiene que haber un vínculo determinado entre la víctima y el victimario, claro está. Y la relación afectiva, como otro término muy relevante en dicha temática, puede ser de parentesco o que haya habido un matrimonio o lo que fuere, ¿verdad? En esta ley también hay presunciones de cuando se trata de violencia doméstica. Bueno, no la vamos a estudiar ahora, sin embargo, vamos a ir de a poquito, las presunciones. Bien, cosa muy importante que no puede quedar atrás es la legitimación del denunciante. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Bueno, antes de esta ley, antes de su origen, solo la persona afectada podía presentar una denuncia ante el juez respectivo. Ahora, sin embargo, cualquier persona puede hacerlo. Puntualmente no tiene por qué de alguna u otra forma estar en dicha relación. Bien, ahora se amplía el margen a cualquier persona. Pero como no podemos ser nosotros si no lo hacemos, claro está, vamos a remitirnos a el Código Penal en su artículo 321 bis. Violencia doméstica. El que ejerciere violencia física, psíquica, sexual, patrimonial o económica sobre una persona con la cual haya tenido una relación afectiva, de parentesco o de convivencia, con independencia de la existencia de vínculo legal, será castigado con una pena de 6 meses de prisión a 2 años de penitenciaría. La pena será incrementada de 1/3 a la mitad cuando la víctima fuere una mujer, una persona menor de 18 años, mayor de 65 años de edad o en situación de discapacidad. La misma agravante se aplicará cuando se cometiere en presencia de personas menores de 18 años de edad. Muy bien, gente, ya leído el artículo, vamos a destacar puntos importantes o conceptos que se presentan en el mismo. Conceptos como el de relación afectiva y el de vínculo de convivencia. En cuanto a la relación afectiva, bueno, vaya a ser que tenga o que haya tenido dicha relación. El afecto es sentir cierto cariño por un tercero. Seguramente lo han de entender.
No tiene por qué ser de pareja, también puede ser de parentesco o de amistad, amigos, ¿bien? El límite del parentesco lo podemos establecer en el artículo 26. Ahora, en cuanto al vínculo de convivencia, este es definido o lo entendemos como compartir aspectos de la vida cotidiana en un mismo lugar. Abarca todo el vínculo de personas que viven bajo el mismo techo. No es necesario un vínculo formal, basta con que un vínculo o que el vínculo sea concretamente de hecho. Entonces, he aquí que ha de remarcarse estos dos conceptos, que son muy pero muy relevantes. Cosa también relevante es el sujeto activo. ¿Cómo es? ¿Es calificado? ¿No lo es? No, no lo es porque refiere a el que habla de forma genérica, es decir, cualquier sujeto pudiere hacer. Pasemos a ver las modalidades de violencia doméstica. En primer lugar tenemos la física. La violencia física es todo acto que menoscabe la integridad física de un tercero. Cualquier medio es suficiente. La psíquica es constituida en base a amenazas o coerción de menoscabar o que menoscaban la dignidad personal, en base a maltratos, humillaciones, etc. Otro ejemplo sería la toma de decisión por la otra persona, como decidiendo que la otra persona, como diciendo prácticamente que la otra persona no tiene capacidad para tomar decisiones. Después también tenemos una violencia sexual, que esta se configura cuando hay un comportamiento coactivo sobre otra persona para que realice actos de índole sexual. También abarca comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas por el destinatario. Ejemplo, pedir servicios sexuales, etc., ¿no? Y después tenemos una violencia patrimonial o económica, que esto está bien relacionado con el dinero y los bienes, como forma de lograr determinados fines, etc. A que la otra persona, básicamente, se podría decir que para que acceda a ciertas cosas, se le amenace a quitarle los bienes propios. Muy, pero muy importante remarcar que en la violencia o en el delito de violencia doméstica no se abarca la violencia mutua. Es decir, no es que haya violencia mutua entre las partes dentro del domicilio, por eso se configuraría violencia doméstica. No, en esos casos se va al régimen común. Se puede ir a otros tipos de regímenes, por ejemplo, adoptar lesiones o legítima defensa en caso de que ocurriera algo en ese puntual caso, ¿no? En el caso de que exista la violencia mutua. En este caso, violencia doméstica, claro está, no es mutua, sino que hay una posición de sometimiento de una parte con la otra. Como ya lo hemos mencionado en la lectura del mismo artículo, las agravantes, en primer lugar, que la víctima sea una mujer, se refuerza el respaldo con la ley de violencia de género. También la discapacidad, que sería la capacidad física disminuida, capacidad que es distinta y reducida con el respecto de los demás. Puede ser también deficiencia temporal, que esa deficiencia sea temporal o duradera, es decir, que es un menor en relación a los demás o que pudiese ser un mayor. No toda persona, sin embargo, con discapacidad se encuentra en una situación de inferioridad, eso hay que tenerlo en cuenta. Ejemplo, una persona con dificultades para hablar, pero en sus otras capacidades es plena, es decir, posee otras capacidades que son las normales, las comunes, son normales, y bueno, en todas las áreas de la vida, excepto en esa, en la del habla, entonces él puede de alguna forma defenderse, es decir, no hay imposibilidad física, por lo tanto se considera idóneo para ello. Esto es más allá o más acá discutido por la doctrina, pero hay que entender en qué es plenamente capaz y en qué no lo es, y cómo podría repercutir en el caso a caso. Después también ya mencionado que sea mayor de 65 años, es decir, ocurre el mismo problema que el anterior punto, hay que ver hasta dónde se es capaz y no, etcétera, etcétera, se discute. Después, en cuanto a la violencia contra un menor de 18 años, bueno, en presencia de los menores de 18 años, por ejemplo, esto depende de si esa persona es menor o no, es decir, menor de 18 años, tiene o no la capacidad para percibir la violencia, artículo 311.5. Si no tiene esa capacidad de percibir, el profesor nos comentaba en clase
que no entraría o no debería ser un agravante. Pero acá es bastante discutible, claro está, porque si es un bebé, un niño muy menor, para que no pudiera percibir, bueno, no entraría como agravante, esto es algo discutible. Sin embargo, si tiene 2, 3, 4, 5, 6 años, esa capacidad se va a desarrollar, por lo tanto, sí va a generar determinadas repercusiones en el joven. Esta es más o menos la estructura del delito de violencia doméstica. Espero haberte ayudado, te invito también a que imprimas la normativa, ya que es muy importante tener el tema de violencia de género, tener la 17514, que no la presente también. Es muy importante porque en cuanto a texto expreso y normativa vigente, nos va a ayudar a constituir una mejor respuesta a la hora de la pregunta. Claro está. Jóvenes y jóvenes, nos vemos en la próxima. Cuídense. Chao, chao.